Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Ajá, Preparaos para entraros en un caso que os dejará helados. de verdad. La historia de Josef Fritzl. El monstruo de Amstetten. Exacto, un misterio que se desvela capa a capa Como una novela de suspense. y que nos obliga a preguntarnos cómo ¿Cómo es posible? la realidad puede superar a la ficción. Totalmente. ¿Listos para descubrir la verdad detrás de este espeluznante caso? Pues sí, la verdad es que lo que hace este caso tan perturbador y a la vez tan fascinante es la doble vida que Josef Fritzl construyó durante décadas. Es increíble. Un hombre aparentemente normal, un ingeniero respetable. Sí. Pero bajo esa fachada se escondía un secreto atroz. Un secreto que permaneció oculto durante 24 largos años, ¿verdad? Sí, Hablamos de un zulo, una mazmorra construida bajo su propia casa, bajo su propia casa. donde mantuvo cautiva a su hija Elizabeth. Exacto. Y no estamos hablando de un simple sótano. No. Fritzl, con su conocimiento de ingeniería, diseñó este espacio con una meticulosidad escalofriante. Madre mía. Lo ocultó tras una puerta secreta con código de acceso, creando un laberinto claustrofóbico sin ventanas, Claro. donde Elizabeth fue obligada a vivir, a dar a luz, a criar a sus hijos en la más absoluta oscuridad. Es increíble cómo pudo mantener esa farsa durante tanto tiempo. Ya. En la superficie, un padre de familia normal, Sí. mientras que en las profundidades de su casa En las profundidades. se desarrollaba una historia de horror inimaginable, Totalmente. como nadie sospechó nada. Esa es la pregunta que nos persigue a todos. Josef Fritzl se presentaba al mundo como un esposo y padre cariñoso, mientras que abajo en ese zulo cometía actos atroces. Es que no me lo explico. Y lo más inquietante es que 3 de los hijos que Elizabeth tuvo en cautiverio fueron criados por el propio Fritzl y su esposa Rosemary, en la planta superior sin saber su verdadera procedencia. Una realidad distorsionada donde los niños convivían con su abuelo, que a su vez era su padre, sin tener la menor idea de la verdad. Sin tener ni idea. Es difícil comprender la magnitud del engaño y la crueldad de esta situación. Sin duda, y este caso nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo Fritzl manipular a su entorno durante tantos años? Durante tanto tiempo. ¿Qué señales se pasaron por alto? Claro. ¿Hasta qué punto la fachada de normalidad puede ocultar la oscuridad? Preguntas inquietantes que iremos desvelando a medida que profundizamos en este caso. Poco a poco. Es que la verdad, por más terrible que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Siempre. En este caso la clave fue Kerstin, La hija mayor. la hija mayor de Elizabeth, nacida en cautiverio. Efectivamente, la enfermedad de Kerstin y su posterior hospitalización fueron el detonante que desencadenó la caída del castillo de naipes de Josef Fritzl. Que fue lo que despertó las sospechas del personal médico. Pues, ¿Cómo lograron atar cabos y desenmascarar la mentira que Fritzl había construido durante tantos años? pues verás, al atender a Kerstin, los médicos se dieron cuenta de que la joven no tenía ninguna documentación oficial, lo que les pareció sumamente extraño. Claro. Insistieron en ver a la madre, a pesar de las evasivas de Josef, y esa insistencia fue crucial para el desenlace de esta historia. Ya es increíble. Imagina la presión que debió sentir Fritzl en ese momento, viendo cómo su elaborada mentira empezaba a desmoronar. Un momento crucial que marcó el inicio del fin para Josef Fritzl y el comienzo de un largo camino hacia la verdad para Elizabeth y sus hijos. Un camino muy largo. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre Fritzl. Claro. Finalmente cedió y permitió que Elizabeth saliera del zulo para ver a su hija en el hospital. Madre mía. Ese fue el momento en que la verdad, tras 24 años de silencio, emergió a la superficie. Es impactante pensar en ese momento en la reaparición de Elizabeth después de tantos años de cautiverio. Sí. ¿Cómo reaccionó el mundo al enterarse de esta historia? La noticia se propagó como la pólvora, convirtiéndose en un escándalo internacional. Los medios de comunicación bautizaron a Fritzl como el monstruo de Amstetten. Un apodo que reflejaba la conmoción y el horror que su caso despertó en todo el mundo. Imagino el impacto que tuvo en la sociedad austriaca en la propia Amstetten, donde este hombre había vivido durante años sin levantar sospechas. Absolutamente fue un golpe a la imagen de una comunidad tranquila, una sacudida que obligó a la sociedad a cuestionarse cómo algo así pudo ocurrir entre ellos. Claro. El caso Fritzl destapó una realidad incómoda. Sí. La oscuridad puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso bajo la apariencia de normalidad. Y mientras el mundo se horrorizaba con los detalles del caso, las autoridades se enfrentaban a un desafío enorme: proteger a las víctimas y brindarles el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas. ¿Cómo se abordó esta situación? Fue una tarea compleja y delicada. Elizabeth y sus hijos, tras años de encierro y manipulación, necesitaban un cuidado especial. Se les proporcionó atención médica y psicológica y se tomaron medidas para proteger su identidad y privacidad.
Es importante destacar la fortaleza de Elizabeth y sus hijos, su capacidad para sobreponerse a una experiencia tan traumática. ¿Qué sabemos de su proceso de recuperación? Su historia es un testimonio de resiliencia humana a pesar del horror que vivieron. Demostraron una increíble capacidad para adaptarse y reconstruir sus vidas. El proceso fue largo y doloroso, requirió años de terapia y apoyo, pero lograron salir adelante. Y mientras Elizabeth y sus hijos comenzaban su camino hacia la recuperación, la justicia se ponía en marcha. ¿Qué ocurrió con Joseph Fritzl? Joseph Fritzl fue detenido y acusado de una larga lista de delitos: secuestro, violación, incesto. En el juicio que captó la atención mundial, se revelaron detalles escalofriantes sobre sus actos y la crueldad con la que trató a su propia hija. ¿Qué sentencia recibió? Fue considerado responsable de sus actos. Fritzl fue condenado a cadena perpetua, la pena máxima en Austria. El tribunal lo encontró culpable de todos los cargos y lo sentenció a pasar el resto de sus días en prisión. Una condena que, aunque no puede borrar el sufrimiento que causó, representa un acto de justicia para Elizabeth y sus hijos. Sin duda, la condena de Fritzl fue un mensaje claro de que la sociedad no tolera este tipo de atrocidades y que aquellos que cometen actos tan horribles deben rendir cuentas ante la justicia. Este caso nos confronta con preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad del ser humano para el mal y sobre cómo la sociedad puede prevenir que historias como esta se repitan. Es cierto, la condena de Fritzl fue un paso importante hacia la justicia, pero este caso nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre como Joseph Fritzl engañar a todos durante tanto tiempo? Es increíble. ¿Qué fallos permitieron que este horror se perpetuara durante décadas? Son preguntas difíciles que nos obligan a analizar no solo la mente de un criminal, sino también las dinámicas sociales que pueden facilitar este tipo de abusos. Fritzl construyó una fachada de normalidad, se integró en la comunidad y nadie sospechó de lo que ocurría tras las puertas de su casa. Es escalofriante pensar que la oscuridad puede ocultarse a plena vista en un entorno aparentemente normal. ¿Qué podemos aprender de este caso para prevenir que algo así vuelva a suceder? El caso Fritzl nos recuerda la importancia de estar alerta, de no ignorar las señales de alarma, de cuestionar la apariencia de normalidad cuando algo nos parece sospechoso. Sí. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación, de crear una cultura donde se hable abiertamente sobre el abuso, donde las víctimas se sientan seguras para denunciar y donde la sociedad esté preparada para escuchar y actuar. Es fundamental romper el silencio que a menudo rodea estos casos. Totalmente. El miedo, la vergüenza, la presión social pueden impedir que las víctimas busquen ayuda. Debemos crear un entorno donde se sientan protegidas y apoyadas para alzar la voz. Exactamente. Y no solo las víctimas necesitan apoyo, también sus familias, su entorno. Claro. El proceso de recuperación es largo y complejo, requiere la colaboración de toda la sociedad. Este caso tan impactante y perturbador nos deja con una profunda reflexión sobre la complejidad del ser humano, sobre la capacidad para el bien y para el mal que reside en cada uno de nosotros. Nos recuerda que la lucha contra la violencia y el abuso es una tarea constante que requiere la implicación de todos. Y nos invita a recordar a Elizabeth y a sus hijos, A su valentía, su fortaleza, su capacidad para sobreponerse a la adversidad y reconstruir sus vidas. Su historia, a pesar del horror, es también un testimonio de esperanza, de la fuerza del espíritu humano para superar incluso las pruebas más difíciles. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión en el caso de Joseph Fritzl, el monstruo de Amstetten. Un caso que nos ha confrontado con la oscuridad, pero también nos ha recordado la importancia de la luz, de la justicia, de la esperanza. Gracias por acompañarnos en este video.